Buenas noches, mis hermanos queridos. Una alegría enorme poder visitarlos otra vez y seguir compartiendo la palabra de Dios en el libro de Génesis que vienen considerando hace un tiempo largo. Yo vine hace muchos meses y ya me tocó un capítulo de Génesis. Así que bueno, es un libro extenso, muy rico. Y hoy nos toca el capítulo 30 de Génesis. Así que bueno, vamos a tener una oración y comenzamos con la consideración. Padre del cielo, cuántas gracias te damos por estas verdades tan profundas que hemos podido cantar recién juntos, Señor. Qué piedad tan grande, qué cosa inentendible para nuestra mente que tu Hijo haya venido a pagar el precio que nosotros debíamos, el justo por los injustos. Y por esa muerte, por ese sacrificio, hoy podemos estar seguros de que eternamente hemos de estar en tu presencia. Nos has dado de tu espíritu, un lugar en tu familia. Cuánta misericordia que nosotros no merecíamos. Y ha sido derramada en esa cruz, Señor. Y nosotros hoy podemos disfrutarla por la fe. Gracias por la comunión de la iglesia, por poder juntarnos esta noche a considerar tu libro. Rogamos que tú nos permitas tener un tiempo espiritual en el que podamos escuchar tu consejo, tu voz. Señor, danos corazones sensibles. En el nombre de Dios Jesucristo oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, venimos del capítulo 29. Ustedes se acordarán, donde Jacob se casa con Raquel y con Lea. Él fue engañado por Labán, algo que hoy parece raro, cómo le cambiaron la novia y él no se dio cuenta. Bueno, es que el noviazgo, como nosotros lo conocemos en la Biblia, no existe. El noviazgo, como lo conocemos nosotros, de que dos chicos salen y se besan y bueno, lo que conocemos es un invento de la sociedad occidental, que tan mal le va inventando cosas. Y inventó esto que es algo totalmente antinatural. Es antinatural lo que nosotros vivimos, donde dos personas que se gustan, que se quieren, que se aman, inician una relación donde se pone en marcha un mecanismo natural, que es la sexualidad. Y de repente, no, cada cual a su casa, eso es totalmente antinatural. Es más lógico lo que se ve en la Biblia, donde estaban separados y en un tiempo donde un desposorio, donde tenía una fuerza legal como la de matrimonio, pero casi no tenían contacto, por eso es engañado él y como uno dice, ¿cómo no se dio cuenta que le cambiaron la novia? Bueno, porque seguramente no habrá escuchado mucho hablarla, porque aún en la oscuridad podía escuchar la voz. Y vieron ustedes el capítulo pasado donde dice que Dios bendijo a Lea. ¿Por qué? Porque en el verso 31 dice que, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y Dios tiene esta misericordia con ella, porque dice el libro de Job que a los afligidos dará Dios su derecho. Y ve la angustia de Lea, le da hijos. Y empieza el capítulo 30 que nos toca esta noche. Y había una dificultad. Termina el capítulo anterior que Raquel era estéril. Entonces, como ve que no puede tener hijos, en el capítulo 30 Raquel tiene la idea de darle a su sierva, a su esposo, para que tuviese hijos. Bueno, Lea, como ve que no tiene más hijos, hace lo mismo, le da a su sierva, pero a su vez Dios le permite tener un hijo más. Finalmente, Raquel tiene un hijo, José. Más adelante van a ver en el capítulo 35 que vuelve a tener otro, Benjamín. Y todo esto por obra de Dios, porque Dios ve la situación, tiene misericordia y le permite tener un hijo. No vamos a leer el principio del capítulo, una serie de tratos y estratagemas de cómo hacer, que me toca a mí, te toca a vos, que te alquilé el marido, unas plantas afrodisíacas que se dan. Pero más allá de todas estas cuestiones que son humanas, quedan claros en el relato bíblico que es por la misericordia de Dios, por obra de Dios, que cada una de ellas tiene hijos. Y también nos parecen raras estas costumbres, ¿no? Como se dice una a la otra, alquilé a nuestro marido esta noche. Y son costumbres que para nosotros son inentendibles. Y hay algo que tenemos que entender, que la Biblia relata estas cosas, no es que las indica, no es que las aprueba. Está relatando una realidad que vivía la sociedad de ese tiempo, así como ocurría con la esclavitud. Uno dice, la Biblia aprueba la esclavitud. No, la Biblia la reglamentó para que no hubiera tratos muy inhumanos, pero no es que la recomienda, no la indica. Son cuestiones que la Biblia relata. Y a partir del verso 25 del capítulo 30, los invito a leer, dice que aconteció cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos,
por los cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Y Labán le respondió, halle yo ahora gracia en tus ojos, y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y dijo, señálame tu salario y yo te lo daré. Y él respondió, tú sabes cómo te he servido y cómo ha estado tu ganado conmigo, porque poco tenías antes de mi venida y ha crecido en gran número, y Jehová te ha bendecido con mi llegada. Y ahora, ¿cuándo trabajaré también por mi propia casa? Y él le dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte las ovejas manchadas y salpicadas de color, y todas las ovejas de color oscuro, y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. Así responderá por mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como de hurto. Dijo entonces Labán, mira sea como tú dices. Y Labán apartó aquel día a los machos cabríos, manchados y rayados, y a todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía algo en sí, algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas. Y las puso en manos de sus hijos, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano, de castaño, y las descortezó, en ellas monduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que habían mondado delante del ganado, en los canales de los abrevaderos, del agua donde habían de beber las ovejas, las cuales procreaban cuando venían a beber. Así concebían las ovejas delante de las varas, y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba a Jacob los corderos y los ponía con su propio rebaño los listados y todo lo que era oscuro del hato de Labán. Y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. Y sucedía que cuando las veces se acercaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas de los abrevaderos para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía, así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Y se enriqueció el varón muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos y camellos y asnos. Y aquí termina el capítulo, que comienza esta sección que leímos recién, diciendo que, versos 25 y 26, que cuando Raquel hubo dado a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. ¿Y por qué le pide esto Jacob? Bueno, la explicación está un poquito antes, lo vieron en el capítulo 28, verso 15, donde Dios le había dicho a Jacob, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho que te he dicho. Él, cuando estaba en su tierra, Dios le da esta promesa. Y dice, yo no te voy a dejar hasta que te traiga de vuelta a este lugar. Él pide volver porque tenía esta promesa de parte de Dios. Y hasta ahora, Jacob no tenía más certeza que lo que Dios le había dicho. Él no tenía otra cosa en su poder, sino esta promesa solamente, esta certeza. Ya tenía mujeres, ya tenía hijos, pero no tenía casa propia. Él estaba en la casa de su familia, de su suegro, en la casa de sus mujeres, y eran muy ricos, pero no era su casa propia. Y ocurría como ocurre con nuestros hijos, que reciben las bendiciones de compartir un hogar cristiano y la provisión y tantas cosas, pero qué importante que es la experiencia propia, no heredada. Que uno pueda experimentar y ver la mano de Dios y poder decidir. Y bueno, Jacob, en base a la promesa que tenía, pide esto, salir de la casa de su familia
y tener esta experiencia personal propia con sus propios hijos y su propia mujer. Y le dice a su suegro, bueno, envíame para mi tierra. ¿Qué le está diciendo? No le está diciendo, ya que está por retiro, sacame el pasaje. Le está diciendo, provee, porque él no tenía nada. Él lo único que tenía, además de la mujer y los hijos, era la promesa de Dios. Pero tenía muchos siervos, muchas siervas, gente a su cargo. Y él no tenía nada. Entonces le dice, provee. Porque aún con este presupuesto tan bajo que él tenía, él se aferró a la promesa de Dios y dijo, voy a volver. Y le pidió a su suegro que le dé para la vuelta. ¿Por qué? Porque él había trabajado para eso. Él había trabajado, vieron ustedes, por una de sus hijas, como decíamos recién, lo referíamos, fue engañado, después trabajó por la otra, y siguió trabajando hasta este momento, cuando ella tenía hijos. Y eso es lo que él le reclama. Le está diciendo, yo este tiempo que trabajé, produje, y te pido que por favor me des, al menos para volver. Porque hermanos, era lo que le correspondía. Él había trabajado por eso. Y mis hermanos, está bien reclamar lo que a uno le corresponde. Hace unos pocos días un hermano que fue despedido del trabajo en forma injusta y entendía él, averiguando con abogados, que no le correspondía lo que le dieron, sino que de hecho se fue lastimado y no puede trabajar por muchos meses en ese trabajo. Y me decía, ¿puedo hacer un reclamo? ¿Vos qué pensás? Y yo le decía, mirá, sí, es justo. A vos te corresponde, vos no podés trabajar por muchos meses ahora porque te lastimaste en ese trabajo y te echan estando lastimado. Lo que nosotros no avalamos es la industria del juicio. Vos no vas a mentir diciendo, no, yo tenía un puesto acá, mandaba cohetes a la luna y trabajaba tantas horas, como se suele hacer en los juicios laborales. Nosotros no somos sindicalistas, no vamos a hacer manifestaciones, no vamos a reclamar cosas que no correspondan. Pero lo que es justo. Así como Jacob acá le pide algo que es justo. Dice, mira, yo trabajé, Dios te bendijo, se multiplicó, no tengo nada, tengo que volver. Tengo gente, y le pidió lo que era justo. Reclamó lo que le corresponde. Así como Pablo en un momento apeló a César. Y bueno, apeló a César y lo mandaron para allá. Después, bueno, cuenta la Biblia que si le dijeron si no hubieses apelado, bueno, esta historia no viene ahora a relación. Pero en otro momento él reclamó su ciudadanía romana. Los habían azotado. Bueno, váyanse, ¿no? Un momentito, acá somos ciudadanos romanos, que vengan, se hagan cargo. Pues nosotros no vamos a mentir en los juicios, no vamos a reclamar cosas que no nos corresponden, pero mis hermanos, lo que es justo, es justo. Hace un tiempo, a mi hijo más chiquito, que ya no es más chiquito, cuando estaba en la primaria, le encargan un trabajo de Halloween que toca en estos días de vuelta. Y mi esposa le explica que él no lo va a hacer y le escribe una nota en el cuaderno explicando por cuestiones de fe y de conciencia no lo iba a hacer. La maestra le dice al nene que le va a poner una mala nota. Bueno, ahí fue mi señora a la escuela. Y dice, escuchame, nosotros somos cristianos y vos estás queriendo que yo haga un trabajo, y le explicó en qué estaba basada la fiesta. Y la maestra, que sí, que no, que bueno, no, que corresponde porque lo hace todo el grado. Y ahí le hizo referencia a alguna otra cosa. Mirá, si yo fuese judía, vos no me puedes obligar a comer cerdo. Y le hizo algunas referencias a otras religiones. Por lo cual yo a vos te puedo denunciar y se te inicia un sumario administrativo, porque vos me estás discriminando. Ahí enseguida la maestra regular, no, está bien, le voy a encargar otra cosa. Pues nosotros no vamos a inventar cosas, a reclamar lo que no corresponde, pero lo que corresponde, lo que es justo. Y tenemos que defender estas cosas, como ocurrió en este caso en la escuela. Y hay algo que está claro. Esto no debe ser así entre hermanos. Hace mucho tiempo, muchos años, a mí me tocó siendo muy joven, trabajando con un hermano. ¿Qué ocurre? Como vamos a considerar ahora más adelante, que este hermano me cambió las condiciones de trabajo una y otra vez. Y en un momento me dijo que no iba a pagar algo que correspondía, que me debía. No, porque de ahora vamos a trabajar de esta manera, pero pará, lo que me debes, me lo debes. Sí, no, pero bueno, le buscó la vuelta, le expliqué de atrás para adelante para atrás, que se estaba quedando con mi plata y no había forma. ¿Qué hacemos? Vamos al juzgado. No, es un hermano. Entonces, yo le dije, mirá, acá hay algo más serio que es un problema de comunión que yo no quiero tener. Yo no te voy a nombrar más esta plata. Quiero que sepas que está mal lo que hiciste. Vos te estás quedando con algo mío, pero yo no lo voy a nombrar más. Porque el tema de la comunión es más importante que la plata. Y él tendrá que arreglar con el Señor. Ahora, si un hermano nos hace juicio a nosotros, yo entrando acá me caigo, me rompo la pierna, le hago juicio a la iglesia reclamando indemnización, bueno, estoy procediendo como un impío. Esa situación es distinta, habrá que verla.
Pero bueno, entre los hermanos no debe estar esto. A ninguno de nosotros se nos puede cruzar por la cabeza reclamar algo a un hermano. Estamos hablando de situaciones como la escuela, como lo que corresponde en un trabajo y situaciones de este tipo. Sigue el verso 27, donde Labán le dice: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. He experimentado que Jehová me ha bendecido por tu causa. Y mis hermanos, si bien Labán, la verdad que no tiene muchas cosas para admirar, pero qué importante es esta claridad que él tuvo para elegir con quién se va a rodear. Omar siempre dice, tenemos que elegir si nos vamos a embarcar con Pablo o con Jonás. Porque no sabemos lo que puede pasar. Los dos pueden sufrir naufragio. Pero qué diferente la situación si estamos embarcados con Pablo, que sufrió un naufragio, o con Jonás. Y acá Labán le dice, yo experimenté que Dios me bendijo con vos. Y mis hermanos, qué importante es de quién nos rodeamos, porque dice el salmista, yo compañero soy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Y esto tiene que ser en todos los ámbitos de la vida. Esto tiene que ser en los viajes desde ya, con los amigos, con la comunión. Porque nosotros muchas veces pensamos que el yugo desigual es entre el creyente y el incrédulo, y esto es así, es verdad. A veces hay yugo desigual en los mismos hermanos en la fe. Por eso tenemos que elegir de quién nos rodeamos. Porque no es bueno estar envuelto en ambientes que por ahí, siendo hijo de Dios, lo que rodea es el chisme, hablar mal, quejarse. ¿Y qué ocurre en la casa de Dios? Ocurre. Y qué bueno es elegir con quién nos rodeamos. Dice el apóstol Juan que si estamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia todo pecado. Hay una figura de dicción ahí que significa que para que se cumpla lo segundo, yo creo que lo explica alguna vez acá, tiene que estar cumplido lo primero. Tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de Cristo nos limpia. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión. La figura de dicción indica que para que se cumpla la comunión, tenemos que estar en luz como Él está en luz. Entonces se entiende que si no estamos en luz, no se cumple que estamos en comunión. Pero muchas veces no estamos en luz y tenemos comunión con otros hermanos que posiblemente estén en la misma situación que nosotros. Pero la Biblia dice que no estamos en comunión. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay un vínculo humano, con todas las dificultades que tienen los vínculos humanos, con todas las debilidades y los problemas que traen los vínculos humanos que no son espirituales. La comunión es otra cosa, es de Dios y es de bendición. Y es de bendición para nosotros, es de bendición para la iglesia. Lo otro, si no estamos en luz, es un vínculo humano y va a traer problemas a nuestra vida y a la iglesia. Por eso es muy importante de quién nos rodeamos. Y acá Labán le dice, bueno, yo quiero que te quedes. Y hermanos, qué importante es tener esto en cuenta, no para pensar como un monasterio. ¿No? El concepto del monasterio, iban los monjes y se hacían un monasterio en la arriba de la montaña, bien lejos, y ahí oraban y escribían y hacían sus cosas, y la gente abajo que se mate, que haga lo que quiera. No es el concepto de monasterio. Pero comunión, ojo con quién tenemos comunión, tenemos que rodearnos bien. Lo cierto es que la mano de Dios se veía con Jacob. Y nosotros desde ya que no vamos a predicar el evangelio de la prosperidad, porque es una herejía y porque es mentira. Pero sí esto, que se tiene que ver la mano de Dios con nosotros. Labán, que muchas luces no tenía, miró y dijo, Dios está con él. ¿Por qué? Porque la senda del justo como la luz de la aurora, que va en aumento. Y si bien vuelvo a decir, nosotros no creemos en el evangelio de la prosperidad, sí creemos en esto. Que Dios está con nosotros y esto se tiene que ver en todas las cosas. Y nosotros tenemos hermanos en Cristo que hace unos años vinieron a la iglesia y en aquel momento vivían en casas tomadas donde había drama de violencia, policía todos los días. Y hoy tienen su trabajo y su alquiler y la mano de Dios se ve con ellos. Porque la luz de la vida del justo es así. Hace poquito tuvo la gracia de Dios mi hijo Axel, que ustedes conocen, de cruzarse con lo que hoy sabemos que es un hermano en Cristo, llamado Roberto Flores, quien había venido a Pan de Vida en su necesidad de recoger la bolsa de alimentos. Y bueno, en aquel momento trabajaba en un lavadero de autos que no le pagaban, a veces podía pagar una pensión, a veces dormía en la calle. Tuvo un tiempo entre nosotros, las reuniones por Zoom en aquel momento, charlamos varias veces, sobre todo Axel, y no lo vimos más. Y un día Axel, un domingo a la noche, va al cajero a retirar plata en Avenida Nazca,
y ve en la parada de colectivo a Roberto Flores con la Biblia bajo el brazo. Roberto, ¿qué haces? Vengo de la iglesia. Bueno, él aceptó al Señor, se convirtió y ahí lo encontró Axel viniendo de la reunión, ya pasado el tiempo de pandemia. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Y tu vida? Bien, bien, estoy trabajando, alquilé una casa, porque Dios ordena todas las cosas. ¿Y podemos pasar tiempo de necesidad? Sí. Pero si la cuenta da siempre en rojo, mis hermanos, hay que considerar en algo le estamos cerrando. Don Cecilio Ortega dice, el Evangelio trajo a mi vida la salvación, y trajo la educación, trajo el abrigo, trajo la comida. Y si estas cosas siempre dan en rojo, hay que evaluar, porque lo lógico es esto. Si bien nuestras riquezas son espirituales, sabemos que nuestras riquezas son espirituales, el Hijo del Hombre no tenía donde rescotar su cabeza, pero lo necesario siempre está. Dice el Salmo 65, tú coronas el año con tus bienes, no con los bienes, con tus bienes, con los bienes de Dios. No podemos vivir en derrota siempre. El apóstol dice, se tiene abundancia y se tiene escasez. Ahora, si siempre es en escasez, siempre hay problema, bueno, hay que evaluar la conducta, la forma de administrar, en qué gastamos, si estamos gastando piadosamente, si somos responsables con el trabajo. Tantas cosas que hay que ver, ¿no? Bueno, y lejos de ser virtuoso, Labán lo vio y lo reconoció. Porque, mis hermanos, nosotros somos cartas leídas de Cristo. Dice la palabra de Dios que somos como perfume, somos el olor de Cristo. Cosas que no se expresan con palabras, pero que la gente se da cuenta. Y mis hermanos, la gente nos lee. Más allá de lo que digamos, la gente nos lee. Aún la gente que no conoce a Dios, como Labán, lo miró a Jacob y lo leyó. Dijo, Dios está con vos. Y mis hermanos, la gente nos lee, se da cuenta cuáles son nuestras prioridades, se da cuenta cuáles son nuestros principios, cómo nos manejamos. Aún la gente que no conoce a Dios. Según lo que refleja nuestra conducta, la gente nos lee. Por eso es la importancia de las evidencias. Por eso Labán le dice, he experimentado. No es que dijo, la verdad que me convenciste. Me convenciste que Dios está con vos, porque sos hijo de... No. Él dijo, he experimentado. Por eso el autor de los Hebreos nos aconseja, dice, considerad, hablando de los pastores, ¿no? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Consideren las evidencias, dice. Consideren las evidencias e imiten su fe. Por eso, mis hermanos, ojo con el canto de las sirenas, ¿no? Esto es un mito, ¿no? El de las sirenas no existen, pero en la mitología está el canto de las sirenas que la gente, los barcos se encallaban, según cuenta la mitología griega, ¿no? Por seguir el canto, esto que era algo engañoso y los llevaba a su ruina. Por eso, por más que suene bien, hay que ver las evidencias. Hay que ver si el auto está chocado. Hay que ver si la familia es disfuncional. Hay que ver si lo que yo sostengo trae dolor a la iglesia. Porque, mis hermanos, por más acertada que pueda parecer mi teología, si trae dolor a la iglesia, lo más probable es que no sea de Dios. Lo que se tiene que ver es lo que dice Labán. Yo he experimentado que Dios te bendice. ¿Por qué? Porque me bendice a mí estando con vos y yo lo veo. Entonces, cuidado con los argumentos que humanamente pueden ser muy buenos. Pero si las evidencias muestran estas cosas, tengamos cuidado. Porque, mis hermanos, a nosotros y al que está con nosotros, le tiene que ir bien. Hace muchos años un hermano viene a preguntar por un trabajo que le había ofrecido otro hermano, vuelvo a decir hermano. Yo, si bien saber de qué se trataba, le digo, mirá, no sé de qué se trata, pero la cuenta es fácil. Yo veo que a él le va siempre bien y a los que trabajan con él no le va bien. Bueno, averiguó un poco más, no tomó el trabajo, hermano, no. ¿Por qué es esto? Porque no hay lugar para el egoísmo y nosotros tenemos que ser fuente de bendición. Nos tiene que ir bien a nosotros y le tiene que ir bien a los que están con nosotros. Después, del versículo 28 en adelante, él hace, no lo vamos a leer por muy extenso, hace este trato tan raro, ¿no? Donde le dice que los animales manchados, oscuros, iban a ser su salario. Algo que llama mucho la atención, porque la mayoría de los animales eran blancos. Y él le pide
una cuota muy chica de unos animales raros, que eran los oscuros. Y le ofrece algo que, al considerar esto de la escasez de los animales manchados, era un trato justo. Él le podía haber dicho como, de hecho le dice, mirá, yo cuando vine tenías pocos, ahora tenés un montón, de acá para acá son todo mío. Sin embargo, él le ofrece un trato justo. ¿A quién? A Labán, que no se lo merecía, que lo había engañado. Después van a ver en el capítulo siguiente donde él dice a sus mujeres y al mismo Labán, me cambiaste el sueldo 10 veces. Labán no se merecía este trato justo. Sin embargo, Jacob le ofrece eso. ¿Por qué? Porque él no lo tenía que tratar como se merecía. Él lo tenía que tratar como Dios esperaba que lo trate. Y eso mismo ocurre con nosotros. Nosotros no tenemos que pagar mal por mal. Nosotros no le damos a la gente como se merece, sino que le damos según se espera de nosotros, según lo que Dios espera de nosotros. Y esto es lo que hizo Jacob. Y ahí Labán otra vez, a pesar de este trato justo, le saca primero todas las ovejas manchadas, para que sean menos, se la da a sus hijos, la manda bien lejos, 3 días de camino para que ninguna se mezcle. Sin embargo, Dios lo bendice. Dios lo bendice. Y dice que se multiplicaban en gran manera. Y como el objetivo de Jacob era volver, porque Dios le había prometido, le había dicho que tenía que volver. Como Jacob no pagó mal por mal, como la recompensa vino de Dios, que es mucho mejor que la recompensa de Labán. Es preferible que la recompensa venga de Dios y no del suegro. Como todas estas cosas estaban presentes, Dios lo prosperó. Porque, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos es que Dios nos bendiga. Por eso nosotros nos respondemos mal por mal. Por eso nosotros respondemos, aunque no se lo merezcan, como Dios espera de nosotros. Porque la recompensa de Dios es mucho más grande y más importante que la que podamos recibir de cualquier hombre. Y Jacob le respondió de esta manera, aunque él hizo lo suyo. Está este relato tan raro, ¿no? De las varas, que las cortaba. Yo busqué, la verdad, que hay comentaristas que dicen que hay cuestiones genéticas que es posible según Venus, según algunas cosas. Otros dicen que no tiene nada que ver. Lo cierto es que se ve la crianza selectiva, el cruce selectivo, donde él elegía algunos animales, los más fuertes. Todo esto es verdad. Pero van a ver el capítulo que viene, el capítulo 31, verso 9, Dios mediante el jueves que viene, donde dice, así quitó Dios el ganado de vuestro padre, hablando de sus esposas, y me lo dio a mí. Porque él hizo su parte, él hizo lo que estaba a su alcance. Pero él siempre reconoció que fue Dios el que quitó el ganado de Labán y se lo dio a Jacob. Ahora, todo lo que hizo Jacob estuvo bien. Dios lo bendijo mucho. Vimos el final del versículo donde dice que era riquísimo. Todo lo que hizo Jacob estuvo bien. No sé si estuvo todo bien. De hecho, el verso 42 dice que sacaba las ovejas más débiles, se las ponía para procrear con las de Labán. Él antes estafó a su hermano Esaú. Yo cuando pensaba en esto me acordaba un dicho que tiene Omar, se juntaron chispita y fogonazo. Dice, son Leo y Lío, los dos. Uno complicado con otro más complicado. Todo lo que hizo Jacob está bien, no sé. De hecho sufrió mucho Jacob. Él sufrió mucho cuando no vio más a la madre, con quien tenía una relación más cercana a consecuencia del engaño con Esaú, ¿no? Sus hijos tuvieron mala fama. Vendieron a José, su hijo preferido. Lo engañaron, sus hijos. Y uno no puede dejar de pensar que algunas de estas cosas posiblemente sus hijos las hayan aprendido de él. Y él sufrió mucho. Pero vemos cómo en lo que él obedeció, tuvo recompensa. En lo que hizo bien, tuvo bendición. A pesar de sus debilidades. Y él quiso volver confiando en la promesa. Con lo que uno diría un presupuesto bajísimo. Tanta gente, nada de plata y la promesa. Sin embargo, él quiso volver. Él hizo el trato justo cuando el otro no lo merecía.
Él cuidó el rebaño como si fuese suyo. Van a ver el capítulo siguiente donde él relata que cuidaba aún en la helada, con el calor, que cuando algo lo dañaba, se lo comía una fiera, él lo reponía de su salario, porque aunque no era su culpa, estaba bajo su cuidado. Y eso se esperaba de él. La semana pasada tuvimos un campamento en la iglesia y uno de los chicos, siempre le decimos, no jueguen de manos, no hagan cosas. Bueno, no hicieron caso, están jugando de manos, se cayó para atrás. Se golpeó la cabeza, se desmayó. Y vomitó. Y uno dice, pero yo te dije que no lo hagas. Bueno, ahí estuvieron Twitty y Andrés, dos de los pastores de la iglesia. Donde terminó el campamento, lo llevaron al hospital, se quedaron un montón de horas con él. Después se comieron el tráfico del fin de semana largo porque se hizo tarde por él. Y uno dice, pero yo no tuve nada que ver. Llamar a los padres que se hagan cargo. No, pero estaban a cargo de ellos. Y él procedió bien, Jacob. La culpa no era de ellos que se comieron las ovejas, pero estaba a cargo de él y bajo su cuidado y se hicieron cargo. Y vemos como un hombre tan lleno de debilidades, que de hecho su nombre significa engañador, en lo poquito bueno que pudo hacer, Dios lo bendijo. Aún un hombre tan lleno de debilidades, en lo que hizo bien, Dios lo bendijo. Entonces, esto nos autoriza a proceder como él. Decir, mira, bueno, yo hago como me sale, por eso igual Dios me va a bendecir. No, esto no tiene que ser excusa para decir, Dios me va a bendecir igual. Fíjate cómo hizo con Jacob. Porque, hermanos, lo cierto es que Dios no nos paga según lo que merecemos. Y es muy misericordioso. Y a veces podemos confundirnos y ver que Dios nos bendice igual, porque ciertamente Dios no nos paga conforme a lo que merecemos, y Dios nos guarda y nos bendice, pero esto por su misericordia. Y a veces nos engañamos y decimos, bueno, pero igual me va bastante bien, así que tan mal no estoy. Y nos estamos engañando. Allá está el profeta Natán, que va a hablar con David, y les pone su pecado sin decirle que era él. Y cuando se da cuenta de lo que estaba pasando, Natán le dice, mirá, yo te di, y le empieza a enumerar todas las bendiciones que le dio. La frontera de tus enemigos, las mujeres, el reino, tantas cosas, muchísimas bendiciones. Pero a mí me llama la atención que le dice, y te hubiera dado más. Y te hubiera dado más. Y a veces, hermanos, nos confundimos con esto. Decimos, no, pero Dios me bendice. Y bueno, yo soy como Jacob, tengo estas cositas, pero Dios me bendice. Y yo me pregunto, ¿cuántas cosas me estaré perdiendo? Porque Dios me dice, te hubiera dado más. Si vos te conformás con este poquito que haces bien, ves que yo te bendigo, y ahí cerramos el trato. Y Dios me dice, y yo te hubiera dado más. Mis hermanos, creo yo que la herejía más peligrosa de la iglesia en este tiempo se llama antinomianismo, que es sostener que la ley moral de Dios, los mandatos de Dios, no están vigentes hoy en día. Como nosotros ciertamente somos salvos, justificados únicamente por la fe, muchos hermanos sostienen que guardar los mandatos de Dios es legalismo. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque esto provoca que creyentes que están supuestamente amparados por la gracia de Dios viven como se les da la gana. Viven como se les da la gana y viven sin temor de Dios. Y así tienen un carácter intratable. Dicen, bueno, yo soy como Pedro. Pedro es un hombre lleno de virtudes, ¿no? Pero nosotros somos de tomar esa sola, la de carácter. Y bueno, yo soy como Jacob. Tengo mis cositas, pero Dios me bendice. Mis hermanos, esto es muy, muy, muy peligroso. Se ve muchísimo en las iglesias. ¿Por qué es peligroso? Bueno, es peligroso por tres cosas. Primero porque nosotros no podemos contar con la soberanía de Dios. Dios es soberano y nos deja pasar estas cosas cuando Él quiere. A mí me llama mucho la atención que todo el periodo donde Sansón jugaba, que las trenzas, que los lienzos, que las ramas, que los mimbres, y él jugaba, y todo ese tiempo duró 30 años, hasta que un día cayó. Y si nosotros pensamos que podemos vivir de esta manera, sin la ley moral de Dios, sin hacer caso a las enseñanzas de Dios, porque Dios igual nos bendice, igual, como pasó con Jacob.
podemos estar en este periodo de 30 años donde Sansón jugaba, y un día se le acabó la nafta. Dios, en su soberanía, dijo, acá me cansé, cerró la cortina, y sabemos lo que pasó con Sansón. ¿Por qué esta cosa es peligrosa? Porque, mis hermanos, si no hay frutos, de lo que no estamos ciertos es si somos salvos. Dice Santiago que la fe se ve por lo que hacemos. No somos salvos por las obras, pero las obras deben evidenciar que tenemos fe, que somos del Señor. Y si estas cosas no están en la vida, la realidad es que no estamos seguros si somos salvos. Y aún siendo salvos, si nosotros no hacemos caso a las enseñanzas de Dios, lo que se ve en las iglesias, al ver estos hermanos que viven como quieren, son cristianos carnales. Yo muchas veces escuché decir, no es posible un cristiano carnal, es como decir helado caliente, o es cristiano o es carnal. No, un cristiano que se convirtió a Cristo, pero se desentiende de las enseñanzas del Señor, que perdió el rumbo, que perdió el objetivo por el cual Dios lo salvó. Lo que haga en todos los ámbitos, así sea bueno, así sea congregarse, así sea ofrendar, así sea servir, si está influido por la carne, es un cristiano carnal. Para ir terminando, mis hermanos, vamos a leer 1 Juan, capítulo 2, del verso 1 al 6, donde dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos nosotros que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hermanos, esto es Nuevo Testamento, no es legalismo, es el discípulo del amor. Y en esto le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por eso, mis hermanos, tenemos que obedecer no perfectamente, porque somos hombres y mujeres llenos de debilidades como Jacob, no perfectamente, pero obedecer sí sinceramente la palabra de Dios, procurando crecer en santidad. ¿Por qué? Bueno, primero para estar seguros, como decíamos recién, de que somos del Señor. Y segundo, para experimentar la bendición de Dios. Dios le dice a su pueblo en un momento, probadme, pruébenme. Y uno dice, no, yo soy muy explico, ¿cómo le voy a probar a Dios? Dios le dice, probame si no te voy a bendecir un poquito. No, si no te voy a bendecir, le dice al pueblo, hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Y uno puede decir, bueno, pero parece una lucha desigual. ¿Cómo lo voy a tratar bien? ¿Cómo voy a hacer de esta manera si tengo que tratar con Labán, que me cambia el sueldo 10 veces? Que me hace pagar lo que yo no robé, que lo que se mató la fiera lo tengo que poner yo. ¿Cómo voy a tratar con mi jefe que me trata así? ¿Cómo voy a tratar con mis compañeros que no viven con temor de Dios? ¿Cómo voy a conducirme de esta manera si hay gente que obra en la carne? Si hay hermanos que obran en la carne. Muchas veces se ve la angustia de nuestros jóvenes cuando por ahí están orando por una chica y ve a otro que sabiendo del tema se empieza a arrimar, le empieza a dar vuelta. Y el pobre chico no sabe si seguir orando para que Dios guíe o empezar a marcar el terreno para que no le escupa el asado el otro. Porque dice, no, pues pará, es una lucha desigual, me estás haciendo pelear con las manos atadas, el otro está haciendo en la carne y voy a perder. No, mis hermanos, no estamos luchando con las manos atadas. La lucha no es que es desigual. Cuando nosotros obramos como Dios espera que obremos, lo que estamos haciendo es dando lugar, es creando la situación propicia para que Dios pelee por nosotros. Porque la recompensa de Jacob vino porque Dios lo bendijo. Y fue muchísimo mayor que la recompensa que le podía haber dado Labán. Y cuando nosotros actuamos de esta manera, lo que estamos haciendo es dando lugar a que Dios pelee por nosotros. Porque Dios no va a pelear por nosotros en cualquier ámbito. Si nosotros no nos manejamos como Dios espera, Dios no va a pelear con nosotros.
Por eso tenemos que proceder de esta manera, seguro de que sus fuerzas son mayores que las mías. Yo si hay algo que no tengo dudas, es que las fuerzas de Dios son más que las mías. Y que nosotros somos los que podemos ponerle límite al poder de Dios. O por el contrario, preparar el campo de batalla para que Dios pelee por nosotros. ¿Cómo se prepara el campo de batalla, mis hermanos? En el corazón. En nuestro corazón. Decidiendo honrarle, hacerle caso, aún con nuestras limitaciones. No perfectamente, pero sí sinceramente. Mis hermanos, la vida cristiana se vive en derrota no cuando nos equivocamos al interpretar una doctrina, si bien es importante estudiar la Biblia para no equivocarnos. No vivimos en derrota cuando tomamos una decisión equivocada, que nos podemos equivocar sinceramente. Podemos equivocarnos. La vida cristiana se vive en derrota cuando se pierde la batalla en el propio corazón y cedemos a la carne y procedemos como no debemos proceder. Ahí es cuando perdemos la batalla. La batalla se pierde ahí. Los otros son consecuencias. Las cosas que hacemos son consecuencias, pero la batalla se pierde primero en el corazón. Y mis hermanos, esto que fácil es decirlo, ¿no? Lo difícil es hacerlo. Bueno, Dios lo puede hacer. En el Señor tenemos la posibilidad. Él se agrada de esto y quiere que hagamos esto. ¿Cómo no nos va a ayudar? Nosotros tenemos la dinámica del Espíritu, el poder del Espíritu Santo, que nos hace capaces de hacer de esta manera. Y hermanos, ahí es donde se ve la fe. Si aún pareciendo que tenemos las manos atadas, que es una lucha desigual, que nos cambien el sueldo, que nos saquen las ovejas manchadas, que la manden a 3 días de camino. Ahí es donde se ve la fe. Como nos gusta cantar, ¿no? Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Suena re lindo. Bueno, el tema es experimentarlo en situaciones así. Cuando la cuenta no da. Cuando parece que tenemos las manos atadas y decimos, ¿sabes cómo lo arreglo esto en 5 minutos? Yo me convertí de grande, así que tengo algunos métodos que no son muy cristianos para obrar. Y la lucha está siempre en atar a ese viejo hombre. ¿Por qué? Pues yo quisiera confiar en esto. Yo quisiera confiar en esto para poder ver el poder de Dios y para poder ver el propósito de Dios. El propósito de Dios que tiene en nuestras vidas, para nuestras vidas. Y poder ver manifestarse Dios como lo hizo en la vida de Jacob. Como lo hizo tantas veces, como lo hizo con David, que con 5 piedras lisas derribó un gigante enorme. Dice, qué lucha desigual. Un guerrero experimentado. De jovencito saca pastor y 5 piedras lisas. Bueno, ahí se ve el poder de Dios y ahí se ve el propósito de Dios. ¿Y esta batalla dónde se pierde? Sí, se pierde en el corazón. Por eso que Dios nos bendiga para poder tener este corazón, el que tuvo Jacob, tan lleno de debilidades, tan lleno de limitaciones como nosotros, pero intentando obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Que Dios nos bendiga para que sea así.